el abogado de Horacio Carti. Como estábamos hablando sobre este tema, ya queremos abordarlo justamente ahora. Doctor Benito Fleitas y Diego Martínez te saludan. Muy buen día. Muy buenos días, Benito. También un saludo para Diego y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Ya está, de hecho, en el Zócalo nuestra pregunta, doctor. Al perder los fueros, eventualmente, tanto Marito como en el caso de Mauricio Espínola, desde lo que ustedes ven, ¿cómo debería seguir la causa? Bueno, técnicamente para ellos aún no ha iniciado la etapa investigativa o etapa preparatoria, que es la primera etapa del proceso. El proceso se divide en tres partes. La etapa investigativa o preparatoria, que naturalmente comienza con la imputación y termina en la fecha fijada por el juez para la acusación. Luego se da la etapa preliminar, donde el juez de garantías analiza la conclusión del Ministerio Público y si existió acusación y el juez acepta la misma, va a la tercera etapa, que es la de juicio oral y público. Y naturalmente después están los recursos sobre las decisiones finales de ese juicio oral. Para Mario Abdo y Mauricio Espínola, con la imputación se pide el desafuero por parte del juez. Este desafuero no es tratado en las cámaras respectivas, por lo que no se tiene por iniciado el procedimiento. Y si hoy ocurre, o ocurre en cualquier momento, ese proceso de investigación o primera etapa comienza y se fija una fecha para la acusación. O sea, es totalmente separado el tiempo las diligencias de este primer grupo que hoy está acusado de lo que podría pasar con Mauricio Espínola y Mario Abdo Benítez. Mi querido doctor, ¿podés resumirnos de vuelta el fundamento de, primero, el pedido que habían ustedes hecho? Bueno, la imputación fiscal, que dicen que es la misma hora, ¿verdad? A veces color estoy diciendo que de la acusación fiscal, pero en definitiva, tu versión de los hechos, ¿cómo es que el expresidente Abdo participa? Se sabe, él luego le pidió a la gente de CEPRELAT. ¿Puedes resumirnos realmente cuál es el fundamento de la acusación? ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Quizás no lleguemos a los funcionarios concretamente, pero en general, el presidente, Fernández, Arrey, etcétera. Bueno, comienzo por el final, ¿verdad? Ellos dicen, la acusación es lo mismo que la imputación, y lógicamente se trata del mismo hecho, no puede variar una cosa de otra, porque cuando comienza la imputación se establecen los hechos y las circunstancias que se le atribuyen a la persona, se le llama una indagatoria, y sobre ese marco, sobre esa plataforma fáctica, es la que se puede o no acusar. Mal podríamos hablar de que en la imputación se establece un presupuesto fáctico, una teoría del hecho, y en la acusación se altera o modifica la misma. Sería un contrasentido y absolutamente inconstitucional. Entonces, lo que ellos hoy reclaman es lo que verdaderamente les da todo el fundamento a la Fiscalía para sostener la acusación. Al inicio de esta causa, el expresidente de la República, Horacio Cartes, en julio del año 2022, realiza una denuncia ante el Ministerio Público sobre hechos que consideramos relevantes a través de una presentación a la Fiscalía por escrito y dos ampliaciones posteriores de esa denuncia, donde se establece que a través de la filtración de documentos que debieron ser confidenciales desde instituciones públicas, desde unidades de inteligencia financiera, Secretaría Anticorrupción y
altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez manipularon, falsearon, tergiversaron información, haciéndola pública cuando debió ser confidencial, y a través de medios de prensa dar profusa publicidad a esos documentos que tenían un contenido falso, se lograron sanciones en el extranjero, no solo por una cuestión política a través del Departamento de Estado, sino también sanciones económicas muy fuertes para el mismo. Recordamos. Que formó parte de una trama, Sí. de una manipulación de instituciones, lo que podemos simplificar en un término que digamos, evidencia mejor esta cuestión. Terrorismo de Estado. Eso es lo que ocurrió a partir de hechos concretos atribuidos a Mario Abdo Benítez y ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo. Doctor. Lo que viene después, Sí. se lo puedo explicar también, ¿verdad? Doctor, te quiero preguntar algo. En tu lugar de abogado, representante legal de Cartes, al escuchar o leer como lo que publica Rafael Filisola, senador desde la oposición y tal vez otros también que coinciden en su línea de pensamiento de que estos que fueron acusados lo fueron por, y así textualmente, por hacer su trabajo. ¿Cómo se puede desmontar esa versión, doctor? Bueno, hay dos formas de hacer el trabajo. Hacerlo bien o hacerlo mal. El hecho de ejercer una función implica dos aspectos: facultades y obligaciones. Ellos han incumplido sus obligaciones haciendo su trabajo. Uno puede hacer su trabajo de manera correcta, apegado a la ley, y uno puede hacer su trabajo apartándose de la ley y en este caso cometiendo hechos punibles. Ejemplo, el tipo penal de revelación de secretos del servicio justamente implica que la condición del sujeto que comete el hecho ilícito sea un funcionario, alguien que está haciendo un trabajo en el sector público. La condición de ser un servidor público o ser un funcionario y hacer el trabajo no implica impunidad, no implica que puedo hacer lo que yo quiero y como yo quiero, sino apegarme netamente a la ley. Entonces, ese argumento es absolutamente infantil y desprovisto de un rigor técnico. Mi querido doctor, para ustedes entonces, el gobierno de los Estados Unidos, al hacer la declaración sobre el expresidente Cartes, ¿se basó en información falsa sobre estas operaciones que dijo en su momento, ¿es verdad, son sospechosas del expresidente? Absolutamente, Benito. Yo me pregunto si la construcción de la CEPRELAP se basa en hechos que ellos atribuyen como indicios de lavado de dinero y ponen como ejemplo que Tabesa, empresa de la cual es accionista o fue accionista Horacio Cartes, vendía cigarrillos a la empresa Unicanal, vendía cigarrillos a Sara Cartes y de esa manera lavaba el dinero porque no podía justificar sus ventas que finalmente, según su teoría, iban de contrabando al Brasil. Y es probado de que eso es falso, que nunca Tabesa vendió cigarrillos a estas personas. Mi pregunta para ustedes es, si eso no es cierto, ¿es falso o no es falso? La respuesta es que es falso. Si desde ese lugar de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero se afirma que Horacio Cartes tiene vínculos con el narcotráfico porque su tío, fulano de tal, fue condenado por tráfico de drogas, le parece que es correcto que sin establecer un nexo causal entre el tío
y el sobrino, es o no una tergiversación y una falsedad. Porque una cosa es que un pariente mío sea condenado y otra cosa es que el pariente mío me haya utilizado, por ejemplo, dicen que es piloto, utilizó mi avión, ya sea mío o de mi empresa, o fui yo el que le alquilé la aeronave para que finalmente él caiga con la droga fuera del país. Eso sería una construcción correcta de una teoría, pero simplemente con la finalidad de denostar la figura personal y política de Horacio Cartes, se establece ese hecho como relevante, lo que se está haciendo es tergiversar y darle profusa información a través de los medios de prensa. El fin es generar, enervar a instituciones de otros países que no fueron simplemente tomados por las publicaciones. Las publicaciones en los medios de prensa son simplemente un apoyo a un informe que ellos elevan a FinCEN en ese sentido. FinCEN, Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos. Entonces, si el informe de CEPRELAC dice que Horacio Cartes fue procesado en la década del 80 por la evasión de divisas, pero al renglón se dice, sí, pero fue sobreseído definitivamente de esa causa. ¿Cómo Carlos Arregui, que fue fiscal y conoce la ley, va a incluir una información como esa si la ley dice que con el sobreseimiento definitivo se cierra el proceso no afecta al buen nombre y honor de la persona y debe borrarse todo registro público o privado sobre el caso? Entonces estamos hablando de un montaje con ropaje jurídico que ellos mismos filtraron a la prensa para perjudicar políticamente, empresarialmente, económicamente al expresidente de la República. Y estos son solo 3 ejemplos que yo estoy poniendo del informe, ¿verdad? Y si vamos a hablar de cómo se filtraron, también tengo una serie de hechos y argumentos para fundar mi posición. Doctor, gracias por el tiempo. Nos parece sumamente relevante conocer de propia fuente cuando la noticia así lo amerita. Así que también valoramos tu tiempo. Gracias, doctor. Muy buenos días.